con especialistas de RR Noticias. Bueno, ya saben, cada 8 días nos sentamos a platicar uno de los grandes temas en la agenda nacional. Y bueno, pues lamentablemente el día de hoy se cumple un año del incendio de la estación migratoria allá en Chihuahua. ¿Cuáles han sido los avances? ¿Cuáles son las circunstancias a día de hoy? De eso platicaremos esta mañana. Un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez terminó con el sueño y con la vida de 40 migrantes el 27 de marzo del 2023. A un año de la tragedia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha reconocido que las recomendaciones que emitió se han cumplido parcialmente. ¿Quién o quiénes son los responsables de la muerte de los migrantes esa negra noche del 27 de marzo? La discusión entre guardias y migrantes por las malas condiciones en que se encontraban estos últimos derivó en el incendio que les quitó la vida a 40 personas y dejó a 27 con lesiones que los han marcado de por vida. La tragedia sobrevino en medio de los esfuerzos de México por frenar el flujo migratorio hacia los Estados Unidos mediante los acuerdos alcanzados por ambas naciones. Ciudad Juárez, con su más de 1.5 millones de habitantes, se ha convertido en un dique para los migrantes que buscan alcanzar los Estados Unidos. De acuerdo a varias organizaciones de ayuda humanitaria, en 2023 más de 100,000 migrantes de países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Honduras y Guatemala llegaron a Juárez. Cerca de las 21:30 horas de la noche trágica del 27 de marzo, comenzaba a propagarse el fuego entre las colchonetas en donde pernoctaban los migrantes que estaban encerrados. Tras varios movimientos y llamadas, los agentes migratorios salen del área dejando encerrados a los migrantes, a pesar de que, de acuerdo a los protocolos, debieron accionar una alarma sonora de incendio o marcar al 911 y enseguida evacuar de forma total el edificio. ¿Quién dio la orden de que los guardias desalojaran el lugar dejando a su suerte a los migrantes que estaban encerrados? Pues esa es la gran pregunta y como lo sabemos, amigas y amigos, dejó decenas de personas fallecidas esta decisión fatídica por parte de las autoridades migratorias. La gran pregunta es, ¿ha pasado un año? A un año de eso, ¿cuáles han sido los resultados? Yo la verdad es que en su momento dije, debe renunciar el Comisionado Nacional de Migración y mírenlo ustedes, tan campante y sigue de fresco sin ningún problema porque a final de cuentas pues es cuate del titular del Ejecutivo y pareciera que, como dijo doña Florinda, ni sufre ni se acongoja. A propósito de este tema, saludo esta mañana a nuestros invitados a la mesa de análisis político aquí en RR Noticias. Los saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente. Juan Luis Íñiguez, ¿cómo estás? Buen día y bienvenido. Apreciado Ángel, qué gusto saludarte y compartir en este día con grandes analistas en esta mesa de RR. Gracias por estar con nosotros. Saludo también esta mañana a Jorge Luis Montes. Buenos días. Ángel, como siempre, un gusto estar con todos ustedes aquí en la mesa de RR Noticias. Muy bienvenido. A la distancia el día de hoy, mi querido Víctor Cuevas. ¿Cómo estás, Víctor? Mi estimado Ángel, con el gusto de saludarte a ti y a todos los compañeros de mesa de RR Noticias. Cerrará las rondas esta mañana, nada menos que don Sergio Camacho. Bienvenido, Sergio. Don Ángel, también con el gusto de estar como cada miércoles en la mesa de análisis político de RR Noticias. Gracias por estar con nosotros. Ya saben, 1 minuto para cada uno de ustedes. Voy a arrancar contigo esta mañana, Juan Luis. ¿Cuál es el panorama a un año de esta grave tragedia? Pues mira, la voz indolente, desalmada e irresponsable de los aplaudidores del régimen cuatrotero han exigido hipócritamente que no se politicen las tragedias. Esa, pues claro, es su única salida cuando buscan buscar estos culpables en donde siempre, en el pasado, en la mentada época neoliberal y donde sea que les permita lavarse las manos y ejercer la negación como método de operación política cuando se sienten electoralmente vulnerables. Sin duda alguna, este es un hecho atroz, abominable, indignante. Dejar encerrados a los hermanos migrantes en Ciudad Juárez es una circunstancia que nos llena de rabia y principalmente recordar cuál fue la primera reacción presidencial, el culpar a los propios migrantes que habían encendido unas colchonetas como medio de protesta ante una posible deportación. Esto sin duda es un crimen de Estado y ¿saben cómo está el titular del Instituto Nacional de Migración? Pues está toda madre porque está envuelto en la cobija de la amistad con Andrés Manuel López Y él sigue Obrador. cobrando y comiendo con manteca sin ningún problema. Jorge Luis Montes, ¿qué opinas del tema?
Bueno, Ángel, sin duda es un hecho muy, muy lamentable en esta administración que, como cada una de las personas que mueren, estos 40 personas migrantes que murieron de una manera muy lamentable allá en el norte del país. Ahora, ¿cuál es? Siempre hemos planteado hay que ir a la raíz de las cosas, por eso planteó desde un inicio de la administración de la Cuarta Transformación el presidente López Obrador que se crearan cortinas de desarrollo en el sur-sureste del país, y es con el Tren Maya, con el Transísmico, de manera que pudieran ir deteniéndose las migraciones hacia el norte, hacia los Estados Unidos, y también es el planteamiento que ha hecho a los países del sur y centro del continente y Estados Unidos de crear precisamente desarrollo para evitar no solamente muertes lamentables como esta, sino muertes que ocurren en la frontera sur de Estados Unidos y a lo largo de todo nuestro país. Bien, muchas gracias, Jorge Luis. Preguntártelo también a la distancia, mi querido Víctor, primera opinión del tema. Pues fíjate, mi estimado Ángel, que vivimos en un gobierno sin consecuencias. A un año de esta tragedia que sacudió a los migrantes que buscan el sueño americano, no hay una sola consecuencia por parte del gobierno federal en torno a los hechos ocurridos, lamentablemente, allá en Ciudad Juárez. Y es que no hubo un cambio en la política migratoria, no hubo un cambio en las personas titulares de los organismos responsables de atender a las y los migrantes que se encuentran en tránsito en nuestro país, no hubo una modificación a los protocolos. Es más, se descubrieron casos de corrupción alrededor de la empresa de seguridad privada contratada para precisamente velar por la integridad de quienes se encontraban en este centro migrante, y tampoco hubo consecuencias. Pero esa es la marca de la casa. A 5 años de gobierno de la Cuarta Transformación, vemos que para todos y cada uno de los escándalos que lamentablemente han ocurrido en nuestro país, no hay consecuencias. Siempre la respuesta es utilizarlo como un ataque político al presidente, siempre la respuesta es culpar a los gobiernos del pasado, siempre la respuesta es ajena a la responsabilidad que el Ejecutivo Federal debería de tener para con todos los mexicanos. Y esa es la parte más grave del asunto, porque tenemos un gobierno que no gobierna, un gobierno que no asume las responsabilidades de la labor que le fue encomendada por la ciudadanía, y que esa es la traición más grande al pueblo de México. Gracias, Víctor. Voy ahora contigo, Sergio. Primera opinión del tema. Sí, Ángel. Bueno, pues este es una terrible tragedia que estamos conmemorando, pero es una tragedia que se vive día a día. ¿Sí? Sabemos que el problema migratorio es un fenómeno que se da a nivel mundial, pero sobre todo en México ahorita, y Víctor hacía la referencia de no haber consecuencias, pues bueno, también existe dentro de esta problemática otra referencia de un mal que adolece mucho a nuestro país, ¿no? Y que es la impunidad. La impunidad también aplica en la falta de sanciones administrativas o de cualquier tipo de las que se trate, en el sentido de que después de un año, y a pesar de que se señala que hay 11 indiciados, procesos abiertos, no hay ninguna consecuencia, ¿no? O sea, lo más probable es que parezca que al señor Garduño le pase lo mismo que a Leonel Cota, ¿no? Que al rato se retire diciendo que dejó todo en orden y que se suma a las campañas, ¿no? Porque al final lo que más importa es lo que sigue, no lo que les toca atender en el presente. No les des ideas, porque capaz que mañana veamos al señor Garduño de candidato y en una de esas hasta gana y lo vamos a tener en alguna de las cámaras o hasta en algún cargo de elección popular. Que nos ampare Dios. 7:42 a.m. Justamente, y déjenme retomar el tema. El Comisionado Nacional de Migración. Hay decenas de personas que fallecieron por este lamentable incidente. Me queda claro que él no fue y puso un candado ahí en las instalaciones de este apartado migratorio allá en Ciudad Juárez. Pero es evidente como responsable máximo del tema migratorio en el país, tendría que haber asumido una responsabilidad y ya tendría por pura dignidad que haber renunciado. Sin embargo, ahí sigue Juan Luis. Sí, Ángel, y de verdad está presente en nuestro registro mental ese video que, bueno, es tan elocuente lo que sucede en él, que de entrada uno se pregunta con rabia por qué estaban encerrados los migrantes, cuál es el delito que habían cometido para que los tuvieran en esa condición. Y verdaderamente pues vimos también en ese video los pasos de indiferencia de los guardias del Instituto Nacional de Migración, que refleja evidentemente cuál es la condición de este gobierno, un gobierno federal que camina
indolente ante el infierno ajeno. Me parece que sin duda alguna el de la política migratoria, es un tema más que evidencia la forma como se gobierna en México con esta forma de la 4T. Muy bien, muchas gracias. Déjame preguntártelo, Jorge Luis. O sea, ¿no debería, después de esta circunstancia que ocurrió hace un año, el comisionado haber renunciado por pura dignidad? Francisco Garduño tiene un proceso, tiene que estar firmando cada 15 días en Chihuahua. O sea, tiene un proceso que los jueces han determinado de esa manera. Evidentemente no fue él quien tuvo una responsabilidad directa en la estación migratoria. Se ve, sí, efectivamente, de una manera sumamente indigna cómo los guardias en esa estación parecen indiferentes ante la tragedia que estaba ocurriendo, pero me parece que el doctor Garduño ha sido muy sensible al tema, ha dado la cara, ha respondido, y son las determinaciones que ha tomado el Poder Judicial en el proceso que está llevando a cabo. Yo creo que en términos generales ha desarrollado un buen manejo del Instituto Nacional de Migración en nuestro país, y yo le daría toda la confianza al doctor Garduño, que además conozco, es un amigo, un compañero del movimiento, pero repito, hay un proceso abierto y serán las autoridades judiciales quienes determinen lo procedente. Bien, muchas gracias, mi estimado Jorge Luis. Preguntártelo también, mi querido Víctor, ante una circunstancia como esta, por pura responsabilidad moral, no directa, pero sí moral, ¿no debió haber renunciado el comisionado? Pues es que así como es un gobierno sin consecuencias, también es un gobierno sin responsables, porque en todas y cada una de las crisis que ha vivido el gobierno federal durante estos 5 años, en todas no hay un solo responsable, no hay una sola mujer, un solo hombre que salga a decir: esta situación es mía, este problema es mío y yo no pude con el paquete y por lo tanto presento mi renuncia, por lo tanto me retiro del cargo, por lo tanto me pongo a disposición. Todos y cada uno, al momento de los problemas, como perritos falderos, corren a esconderse bajo las faldas del presidente López Obrador. Y a mí me parece sumamente cínico lo que comenta Jorge Luis Montes, porque no hemos visto exhibidos los datos del juez que declaró esta sentencia tan perniciosa para el titular del Instituto Nacional de Migración. No hemos visto que haya un ataque a la Suprema Corte por haberle dado una condena tan menor de ir a firmar 15 días, pobrecito, porque asesinaran a 44 migrantes en una edificación que era de su responsabilidad. Y es que también esa es la marca de la casa, la incongruencia en la toma de decisiones y en el discurso que manejan, porque cuando se trata de defender a sus partidarios, todas las bondades, y cuando se trata de atacar a los contrincantes va el peso de la ley por encima. Entonces, gracias, Víctor. En esta Tu tiempo terminó. Voy ahora con Sergio Camacho. O sea, ¿qué responsabilidad tiene el señor Garduño en este asunto? ¿Debería seguir ahí como titular del Instituto Nacional de Migración? Mira, Ángel, lo comentó Jorge Luis, ¿no? Son las imágenes y los hechos han resultado indignantes, ¿no? Y después de un año resulta indignante también la falta de consecuencias. Y a pesar de que las direcciones no necesariamente tienen que ver con los asuntos estrictamente operativos, sí deben de hacerse responsable por lo sucedido. Y más allá de hacerse responsable de lo sucedido, tiene que exigir o hacer valer las consecuencias a las acciones sucedidas. Yo creo que, y en mi opinión, más allá de la buena persona que pudiera ser el señor Garduño, pues ha navegado muy tranquilo en el asunto y dejándose llevar, e insisto, no parece hacerse francamente responsable del asunto, ¿no? Y vamos, como hemos comentado de muchas otras cosas, vamos, los fenómenos como el de la migración no es una problemática actual o no es una problemática que se creó en ese sexenio, pero sí es una problemática que tampoco se ha podido abatir en ese sexenio, ¿no? Hablamos de los delitos contra los migrantes que se cometen muchísimos, ¿no? Y hablando en particular de ellos, cuando hablamos de que al 50% se les ha cometido el delito de robo, al más del 30% de secuestro, de tráfico de personas, al 10% de secuestro, vamos, son unos números como hemos hablado de otros temas acá.
Muy bien, muchas gracias, Sergio. Son las 7:48, es la mesa de análisis político aquí en RR Noticias. Hoy estamos recordando cómo es que hace un año se incendió esta estación migratoria justamente allá en el estado de Chihuahua, dejando como saldo 40 personas muertas, también decenas de personas con lesiones que les van a afectar durante toda su vida. Y lo increíble del caso es que el responsable máximo del Instituto Nacional de Migración sigue tragando con manteca porque sigue cobrando su quincena con toda la tranquilidad del mundo. Más del contexto de la mesa de esta mañana con Tere Garay, la directora de RR Noticias. A pesar de los esfuerzos, el éxodo no se detiene. Esta semana arrancó con una nueva caravana de migrantes saliendo de Tapachula, Chiapas, con la intención de alcanzar la frontera norte de México. A un año de la tragedia, el director de la Casa del Migrante en Ciudad Juárez, Francisco Bueno Guillén, aseguró que aún no se ha impartido justicia. Sostuvo que diariamente se presentan tragedias que tienen que ver con los migrantes, por lo que pidió a las autoridades diseñar políticas más justas. Apenas el pasado mes de febrero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconocía que las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración han cumplido parcialmente con las recomendaciones que les fueron emitidas. Este miércoles se cumple un año del incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez, que dejó un saldo de 40 personas fallecidas y 27 lesionados, debido a las graves fallas en los protocolos de operación y a la negligencia del personal del Instituto Nacional de Migración. ¿Cuál es el balance en materia migratoria? ¿En qué se ha avanzado para corregir los errores en los protocolos? ¿Quiénes son los funcionarios que fallaron y cuáles son las sanciones que se han impuesto? ¿Siguen siendo las estaciones migratorias una bomba de tiempo? Gracias, Tere Garay, directora de RR Noticias, por la cápsula de contexto. Las cápsulas de contexto esta mañana. Fíjense lo que decía Tere. ¿Siguen siendo las estaciones migratorias una bomba de tiempo? Es la pregunta final que lanzaba en esta cápsula de contexto. Y yo revisaba las informaciones periodísticas estos días. ¿Saben ustedes cuál es el gran avance que ha tenido el Instituto Nacional de Migración en este año? Ya le quitaron los candados a las puertas de las estaciones. Bendito sea mi Padre Dios. Entonces ya no vamos a tener la circunstancia de que los van a dejar enjaulados como animales. El tema es, a un año, ¿cuáles han sido los avances? ¿Cuáles han sido las características que podríamos el día de hoy presumir en cualquier otro país del mundo donde se te mueran 40 personas quemadas, calcinadas por una inacción, por una complicidad, por una corruptela, por un montón de cosas? Hubiera sido un corredero de gente. Y sin embargo aquí, lo que les digo, y lo decía hace rato y lo vuelvo a decir esta mañana, el Comisionado Nacional de Migración sigue tragando con manteca, tan tranquilo y sin broncas. No dudo que sea una buena persona. El tema es que por pura responsabilidad moral, por puro pundonor, tenía que haber renunciado, y yo lo veo bien tranquilo y sin broncas porque está bien cobijadito, Juan Luis. Sí, Ángel, en otros tiempos quizá la respuesta hubiera sido muy contundente de poder remover a los titulares, a los responsables. Quizá eran soluciones cosméticas, pero que de alguna manera evidenciaban que había consecuencias. Mira, yo estoy convencido que la política migratoria de esta transformación de cuarta define perfectamente el quiebre moral de López Obrador. Analistas y periodistas serios, de esos que no se doblan ante las presiones del poder, lo han cuestionado. ¿Qué autoridad moral tiene López Obrador para exigirle a Estados Unidos que respete a nuestros migrantes? Hemos visto los videos, evidentemente, de estas tragedias, y a los 35 segundos se ve claramente que esa noche los migrantes estaban exigiendo agua para beber, no les dieron agua. Y aquí uno se pregunta, ¿en qué foro de derechos humanos López Obrador va a poder presumir las políticas de su gobierno? Bien, muchas gracias, Juan Luis. Te lo pregunto, Jorge Luis, a un año de esta tragedia tendrían que haber cambiado muchas cosas, y la verdad es que yo veo todo exactamente igual. Suponiendo sin conceder, Bien. Yo diría, en Querétaro también hace aire. Recordemos precisamente que hace 14 años, el 17 de marzo y el 5 de abril, desaparecieron 2 autobuses con migrantes de Querétaro. Gente de Arroyo Seco, de Tres Lagunas, de Landa de Matamoros, de Lobo, de la Hierbabuena, de Lagunita, del Humo, también del municipio de Landa de Matamoros. Se tiene documentado
que José Calzada Rovirosa, entonces gobernador del estado, les dio solamente despensas el primer año a los familiares de estos desaparecidos, de los cuales hace 14 años no se sabe absolutamente nada. Yo diría lo mismo para José Calzada, hoy uno de los principales operadores del PAN y del PRI en esta campaña electoral. Creo que ese sigue comiendo con manteca hace 14 años y debería renunciar y no debería tener cara para estar en las calles de Querétaro. Bien, muchas gracias, Jorge. Déjame preguntártelo también, mi estimado Víctor Cuevas. A un año de esta tragedia, pues no veo mayoritariamente cambios en las políticas de migración. Definitivamente, mi estimado Ángel, y es que además de ser un gobierno sin consecuencias, además de ser un gobierno sin responsabilidades, es un gobierno que parece que reside en una fantasía construida por palacios de arena bajo los hombros del presidente López Obrador. Es un gobierno donde al final del día todos y cada uno de los acontecimientos negativos que les ocurren tienen una justificación en otras personas. A mí me parece verdaderamente lamentable el papel que juega Jorge Luis Montes en esta ocasión al sacar el asunto que tiene a colación, porque pues hasta donde yo sepa, el titular del Instituto de Migración era el responsable de vigilar los centros de retención de migrantes en Ciudad Juárez, y José Calzada no tenía nada que ver con los migrantes organizados que decidieron viajar en la búsqueda del sueño americano. Es tal la irracionalidad que en su búsqueda de construir maromas para justificar su incompetencia, su irresponsabilidad y su falta de consecuencias, recurren siempre al pasado, porque es la única herramienta que tienen ante la falta de respuestas para el pueblo de México. Muy bien, verdaderamente lamentable. Muchas gracias, Víctor. Voy ahora contigo, Sergio Camacho. Reitero, pues a un año de esta tragedia, ¿todo sigue igual? Sí, Ángel, desafortunadamente no se han encontrado acciones que corrijan o que den certeza y seguridad para empezar a los migrantes, ¿no? Hemos comentado que este fenómeno migratorio, que aparte es un tema bastante relevante ahorita por la situación también electoral que vive nuestro vecino del norte en Estados Unidos, donde la migración es todo un tema, ¿no? Y que a pesar de que se hace más estridente el tema, de que tal vez se generen o pretendan generar mayores controles, la migración sigue en aumento, ¿no? La situación en América Latina y el Caribe ha estado generando números que cada vez son de más escándalo o escandalosos, en el sentido de la escalada migratoria que se sigue generando en el tránsito a través de México rumbo a los Estados Unidos, ¿no? Y no se genera, insisto, persiste la impunidad porque no hay consecuencias para acciones y situaciones tan lamentables como esta, que tuvo que ver con una dependencia encargada del Ejecutivo. Sí. Menos sucede para las tragedias que tienen que ver con la delincuencia organizada. Y bueno, y entonces la sociedad civil de repente también mete el brazo para estar apoyando y no es suficiente, ¿no? Lo que se tiene que hacer, de repente se ve muy lejos de lo que debería de ser. Bien, muchas gracias, Sergio. Vamos ahora a la ronda final, 1 minuto para cada uno de ustedes, caballeros, comentarios finales. Arranco contigo esta mañana, Juan Luis Íñiguez. Este gobierno acumula un nuevo fracaso con relación a los acuerdos que se tuvieron en 2018, sí, con relación al Pacto Mundial para garantizar una migración ordenada, segura, regular, pero este gobierno evidentemente lo que ha aportado es ceder el 30% del territorio al control de los delincuentes que hoy hacen de las suyas con los hermanos migrantes en el tema de la trata de personas, en el tema del cobro de derecho de piso, simplemente por cruzar una calle que los conduce hacia el horizonte que ellos quisieran lograr. Y me parece que no vamos bien, Ángel. Necesitamos darle una vuelta a esta página dolorosa de la historia de México, y sin duda alguna el 2 de junio tendremos una oportunidad para hacerlo sin odio y sin violencia. Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Te lo pregunto, Jorge, comentario final, 1 minuto. Sí, Ángel. Decir que no justificamos nada, que reconocemos que fue una tragedia muy lamentable que ocurrió en esta administración, eso no se puede negar. Pero el PRI y el PAN hablan como si no hubiera pasado nada en las administraciones del PRI y del PAN en el pasado. Ya expuse el tema de los 2 autobuses que desaparecieron, que salieron de la Sierra de Querétaro con ciudadanos de Querétaro. Repito, quieren hacer sentir a la población
que todo está mal en la Cuarta Transformación y que ellos lo hicieron todo bien, pero la gente lo sabe, la gente seguirá dando su apoyo a Morena y al proyecto de la Cuarta Transformación, y las encuestas lo podemos probar, las encuestas lo dicen, que Morena seguirá gobernando el país y que estamos con gran posibilidad también de ganar gran parte de las posiciones en el estado de Querétaro en este proceso electoral. Bien, muchas gracias, Jorge. Te pregunto también, comentario final esta mañana, mi estimado Víctor Cuevas. Pues el gobierno de Morena llegó a gobernar precisamente a partir de utilizar políticamente varias tragedias, varias desgracias y varios asuntos que naturalmente no se deberían de politizar. Utilizaron a los normalistas de Ayotzinapa y hoy ahí están las consecuencias. Utilizaron la bandera de la migración y hoy sigue habiendo consecuencias. Y han utilizado tantas y tantas banderas a las que no les han podido cumplir, como los desaparecidos en la mina de Pasta de Conchos, como la bandera de recuperar la soberanía nacional con el control total de Pemex, con el control total de la CFE, porque solamente son banderas discursivas que al final, en el ejercicio de la administración pública federal, no llegan a ningún puerto y que solamente siguen alimentando esta decepción generalizada que tiene el pueblo por Morena. No es que nosotros estemos haciendo una guerra sucia en contra de su gobierno, es que sencillamente las personas ya se dieron cuenta que no saben gobernar, que gobiernan en una absoluta impunidad, que no hay consecuencias, que no hay responsables y que detrás de Morena llega el crimen organizado que explica tantas y tantas tragedias que han ocurrido en nuestro país. Gracias, Víctor. Cierras la mesa esta mañana, Sergio Camacho. Sí, Ángel, mira, pues yo coincidir con Jorge Luis, sí hay problemas que vienen de mucho antes, ¿no? Sí. Y creo que ahí sí todos los actores políticos y sobre todo de cara a esta nueva elección, pues sí deberían de hacerse suficientes responsables, de hacerse las autocríticas, porque vamos, tanto preexistieron estos problemas que se dieron los resultados, donde ahora viene esta prevalecencia de Morena, ¿no? Entonces creo que todos estos nuevos actores o reciclados en algunos casos, pues deben ser lo suficientemente autocríticos como para verse y lavarse la cara y decir sí hemos hecho mal las cosas, todos desde hace 12, 14, muchos años en donde el asunto migratorio, como muchos otros problemas de nuestro país, no han logrado ser atendidos. Y si bien las medidas paliativas, como hace un rato les mencionaba Jorge Luis, en el sentido de atender los temas desde el sureste o incluso más allá de las fronteras, van a resultar siendo insuficientes si prevalece la inseguridad, si prevalece la impunidad, como en muchos otros problemas de nuestro país. Bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Bueno, caballeros, ha sido una mesa muy interesante. Me queda claro que el día de hoy las autoridades federales de este país, como el Chavo del Ocho, van a seguir pateando el bote de jugo Jumex, así por el patio, todo lo que les resta a este sexenio y pues los años que les falten en caso de que hubiera una nueva elección en el próximo periodo. Pero el tema migratorio no se ha arreglado, no se ha solucionado y lamentablemente vemos víctimas todos los días, estos que fueron mediáticos y que evidentemente había videos, pero lamentablemente el tema de los migrantes sigue siendo un asunto pendiente para esta administración. Quiero agradecerles a los cuatro la oportunidad de platicar con nosotros esta mañana. Mi querido Juan Luis Íñiguez, Chiva hermano. Apreciado Ángel, muchísimas gracias por este espacio. Un gran saludo a todo el auditorio. Una felicitación a los que van a descansar y a los que vamos a entrar en temas de reflexión en esta semana. Pues también que lo hagamos, invitados todos a la procesión del silencio, una tradición religiosa extraordinaria en Querétaro. Tienes toda la razón, mi querido Juan Luis Íñiguez. Don Jorge Luis Montes, un gustazo recibirlo. Ángel, como siempre, muchas gracias a todos. Un gusto compartir la mesa y nos vamos otra vez corriendo de aquí porque vamos a acompañar a Santiago Nieto y a Carrillo. Muy bien, será un gusto estar revisando cómo les va en este proceso. Yo creo que también Juan Luis Íñiguez va a hacer lo propio, porque también lo veo que viene ya ataviado para las cuestiones en turno, ¿sí o no, don Juan? Es correcto. Muy bien. Don Víctor Cuevas, ha sido un gustazo también saludarle a la distancia esta mañana. Pues ya lo dijo Juan Luis, son vacaciones, es Semana Santa. Vénganse a algo, hay 8 rutas mágicas con opciones para todos los gustos, para que disfruten de este municipio. Gracias, mi querido Víctor Cuevas. Don Sergio Camacho, un gustazo siempre. Don Ángel, también un gusto, un abrazote. También a todo el auditorio, que descansen, que disfruten estos días, que carguen pilas. Y bueno, como siempre, un gusto compartir con mis compañeros de mesa y con todo el equipo de RR Noticias. Gracias por estar aquí esta mañana. A los cuatro, un gran abrazo. Que disfruten mucho de estos días de reflexión, como ha dicho Juan Luis. Y pues ya saben, aquí nos encontramos dentro de 8 días. Son las 8:02. Hay una pausa y regreso enseguida contigo.